Y es una alerta en C5N, este es el tuit de Cristina Fernández de Kirchner. Dice, hoy realicé una presentación judicial para solicitar una pericia informática urgente contra Google que servía como prueba de una demanda. Hay que aclarar que en un momento en Wikipedia, y lo vamos a decir con mucha imparcialidad si se quiere, aparece Cristina Fernández de Kirchner, ladrona, que es realmente algo vergonzoso, es la misma Wikipedia que nos mandó a investigar en su momento el presidente del bloque de Cambiemos, ¿te acordás? Sí. De Juntos por el Cambio, sí. Mario Negri. Así Fíjense es. en Wikipedia que Scioli ya fue nombrado embajador y era mentira, ¿no? Sí. Donde debería figurar su cargo, ¿no? Vicepresidente de la República. Claramente, exactamente. Y por eso Cristina Fernández de Kirchner decide demandar a la empresa Google justamente por la publicación de esta que es información agraviante y además además errónea, digo, porque no es lo que debería figurar en ese lugar. ¿Qué es lo que sucede ahora? Bueno, que hay una demanda y lo que se pide, entiendo, vamos a tratar de hablar con su abogado, es un resarcimiento económico. Eso por un lado. Ladrona de Argentina, decía, quiero corregirme a mí Ladrona mismo. de Argentina, exactamente. Ladrona de Argentina, una vergüenza. ¿Cómo Google permite esto? Bueno, lo que pide ahora, decía yo, es un resarcimiento económico, por un lado, Antonio, y por otro lado, que sirva como precedente. Bueno, y estas cosas en la justicia sabemos que son muy importantes, para que no se permita que suceda a ninguna persona más. Y cada vez que hay un fallo contra estos gigantes, ¿no?, como Google, es muy importante por eso, porque en algunos casos, bueno, información agraviante hay en las redes y la verdad es cada vez peor, cada vez peor, la multiplicación, y es muy difícil de legislar, todo eso ya lo sabemos, pero bueno, lo cierto es que esas serían las dos aristas principales, ¿no? El resarcimiento económico, pero además, bueno, que sirva para que no se pueda publicar cualquier cosa, no se pueda poner cualquier cosa en las redes, por ejemplo, en el caso en Google. Que queda, eternamente, pero claro. cantidad de tiempo. Y que podría quedar a través de los años, ¿no? Es una si vergüenza. esto no se corrige. Cuando las mentiras y difamaciones se disparan desde plataformas masivas, su circulación no tiene límites, no se puede detener y el daño que ocasionan los difamados pareciera ser incalculable. Y es verdad, aparte, digamos, debe haber un chequeo. ¿Cómo puede permitir una plataforma tan importante como Google que pongan Cristina Fernández de Kirchner, ladrona de Argentina? Y después empiecen a relatar que ella fue presidenta de Argentina, actual vicepresidenta. Es realmente vergonzoso. Lo que tiene Wikipedia, que es un dato no menor, es que cualquiera puede corregir lo que quiera en esa plataforma, en Wikipedia. Lo que yo me pregunto, y honestamente lo pregunto, es cómo puede ser que todavía figure Wikipedia en Google. Porque realmente es alarmante. Porque yo he leído datos de Wikipedia donde distorsionan realidades y es vergonzoso. Es mentirosa. Sí, que la opinión de uno o de algunos pueda quedar plasmada. Y lo puedes corregir. Como algo que es una realidad. Y lo puedes ¿no? corregir. Como algo que es un hecho. Vos te metés, por ejemplo. Cualquiera pueda entrar y corregirlo. Y corregirlo. Uno recuerda cuando Mario Negri, entre dudas y no sé qué más, decía que Scioli ya había sido nombrado embajador en Brasil, que era mentira, porque era mentira, todavía era diputado nacional, y Mario Negri dijo que lo había buscado en Wikipedia. Y acá tenemos que Wikipedia publica a Cristina Fernández, ladrona de la Argentina. Es un disparate, Más allá si te gusta o no te gusta a Cristina Fernández, te gusta o no te gusta Mauricio Macri, Carlos Menem, Raúl Alfonsín, el que vos quieras. Poner cargo ladrón de Argentina, ladrona de Argentina, lo que fuese, es un disparate. Como una plataforma como Google permite eso. No hay gente que filtre, que tamice esa información. Es vergonzoso. No quiero ponerle una cuestión de género porque sabemos que ha sucedido en algunos casos de hombres también, pero la verdad que a veces da la sensación de que con las mujeres, y sabemos que hubo, bueno, muchísimos casos que han tenido que recurrir a la justicia para evitar este tipo de agravios, ¿no? Videos, es algo, bueno, por videos. eso. Claro, exactamente. Una buena cantidad de videos. Donde hace falta llegar a la justicia porque si no lo que se sube a las redes es cualquier cosa. Pero estamos en contacto con Luis Goldín, abogado de Cristina Fernández de Kirchner en esta causa. Goldín, gracias por atendernos aquí. Antonio Fernández Llorente y Daniela Ballester, los saludamos. Daniel, Antonio, un gusto saludarlos. Gracias por atendernos. Bueno, a ver, ¿nos puede contar? Google publica esta información falsa y ustedes deciden recurrir a la justicia. Es una calumnia. Bueno, acá, ¿no? Es una verdad. Claro, exactamente. Acá lo importante para determinar es primero contextualizarnos. Nosotros el 17 de mayo aparece a la medianoche, aparece en el diario Clarín una nota digital donde informan que el buscador Google había colocado una información infamante en el lugar donde debían figurar el cargo que ocupa hoy Cristina Fernández de Kirchner.
al entrar efectivamente en el buscador, en el panel de conocimiento del principal buscador de la web de Argentina y del mundo, aparece que en vez de describir el cargo institucional de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, figuraba de forma maliciosa y difamante la leyenda ladrona de la nación argentina, como bien explicaban ustedes. Entonces nos constituimos hoy, en el día de la fecha, ante la Justicia Civil y Comercial Federal para interponer una prueba anticipada, en primer lugar, y de las resultas, la acción de daños y perjuicios correspondientes, porque el daño, si bien ya está ocasionado, lo que estamos buscando ahora, en primer lugar, es almacenar y retener los datos de lo sucedido y poder mencionar además el daño generado, porque acá hay algo muy importante, que es que lo que se busca es que Google cumpla con la ley, principalmente. ¿Por qué? Porque Google es el único que almacena los datos de lo que sucede en su plataforma y quien de forma exclusiva puede administrar la información que hay allí. Entonces, lo que pretendemos con esta presentación es poner blanco sobre negro en varios interrogantes que tenemos todos los ciudadanos, nosotros, nosotras, cuando utilizamos el buscador. Si Google difunde información o si también la genera, si estamos indefensos realmente frente a estas plataformas, si podemos como usuarios borrar cierta información que aparece o una vez que ingresa en la web, el daño es inconmensurable y nunca frena. Y además, y esto es algo muy importante para detallar, cómo y ante quiénes reclamamos cuando tenemos daños contra estas plataformas, que la relación es completamente desigual. Y vemos casos donde estas plataformas, incluso por hacer un simple clic, teóricamente nos suscribimos a contratos donde tenemos que ir a reclamar a Irlanda, y esto es inadmisible porque viola nuestros derechos constitucionales y la Ley de Defensa del Consumidor. Y es un hecho inédito, que por eso nos estamos presentando ante la justicia, porque si bien la Corte Suprema se expidió en otras situaciones contra Google, como por ejemplo en el fallo Belén Rodríguez, donde la Corte dijo que Google no era responsable por lo que aparecía porque era el bibliotecario de la web, ya que únicamente refería información publicada por terceros. Esto es un caso realmente inédito, porque acá Google es el autor del libro. Google no es el bibliotecario de la web en este caso, sino que Google fue quien determinó qué iba a publicar, en este caso esta información agraviante de ladrona de la nación argentina, y dónde la iba a publicar, haciendo tapa de libro que el cargo de Cristina era ladrona de la nación argentina. Es decir, Google publicó en su plataforma y bajo su responsabilidad información falaz y agraviante con relación a la vicepresidenta, mancillando su nombre y su imagen. Y esto es importante, que aquí no hay una cuestión contra la libertad de expresión. Libertad de expresión no puede ser libertad de mancillar derechos personalísimos. Uno, si frente a la cuestión de decir lo que quiere afecta derechos de otros, tiene que responder, y eso es lo que estamos pidiendo en la justicia. Es decir, el pedido de la vicepresidenta es que se respete nuestra legislación y el normal desarrollo de los contratos celebrados en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor, y establecer un criterio jurisprudencial que garantice protección a todos los ciudadanos en su conjunto. ¿Y por qué estamos haciendo además esta acción? Porque pretendemos plantear cuestiones complejas y profundas propias de los tiempos que corren hoy en día en nuestra sociedad. Vemos a diario que las personas que son víctimas o que han sido víctimas incluso del bullying cibernético o de distintas informaciones que se agravia en la web, los gigantes informáticos nunca responden, no se hacen responsables y el daño es realmente inconmensurable. Cuando las mentiras y difamaciones se disparan desde estas plataformas, su circulación se vuelve enorme y además se vuelve imposible de frenar. Si vemos los datos propios que da Google, Google dice que su plataforma es consultada por casi 3 billones de personas por día. Si lo dimensionamos nosotros con una persona pública, como es la doctora Cristina Fernández de Kirchner, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, realmente la dimensión del daño es enorme. No solo alcanza a quienes ingresan a la plataforma, sino a cómo se va replicando en otros lugares. Por eso esta presentación... Doctor, hago una pregunta. Si Google administra, entonces es responsable. La otra pregunta es Wikipedia. ¿Quién la creó? ¿La creó Google? Wikipedia, si bien es propiedad de Google, el panel de conocimiento informa a Google que lo hace a través de inteligencia artificial que ellos mismos crean y que ellos mismos administran. Por eso decimos que en este caso Google es el autor del libro. Exactamente. Aquí Google no refiere información de terceros, sino que Google es el autor del libro. Por eso lo que perseguimos con esta presentación es que se establezca un criterio jurisprudencial que garantice la protección de los derechos y la intimidad de todos los argentinos
argentinos y las argentinas. No solo salvaguardar el honor de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, sino también cuidar a todos los ciudadanos. Porque si no, estos gigantes de la web empiezan a difundir información propia, como es en este caso, y terminan quedando indemnes cuando en realidad están violando los derechos personalísimos de otras personas, porque ellos mismos son los que administran el contenido y en este caso no refieren a contenido de tercero. Eso es muy importante, Antonio, como vos decías recién, son responsables porque es contenido propio. En un lugar responsable. Ahora, qué raro que una plataforma de este nivel no tamice la información y la coteje. Porque un administrador, un jefe de redacción, un editor, dice, no, ¿para qué esto es un disparate? Estamos es una calumnia, es una completamente... injuria, es una locura. Estamos completamente de acuerdo y la indignación es mutua porque quedamos nosotros como ciudadanos en una posición donde no tenemos a quién reclamarle y por eso es importante que la jurisprudencia en este caso sea clara y sea contundente, diciendo que esto no es un caso donde aparecía un link que refería a terceros y Google únicamente brindaba el acceso, facilitaba el acceso a esa información. Google acá era el productor de la información, era el autor del libro, ¿no? Era el bibliotecario y era quien dijo ladrona de la nación argentina a la vicepresidenta de la nación. Por eso es que estamos diciendo que responda por la actitud que tuvo y que quede en claro por parte de la jurisprudencia que no tienen libertad de dañar a cualquiera, incluso estos monstruos de las plataformas informáticas. Luis, es muy importante lo que nos está diciendo, es muy interesante. Bueno, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Por favor, gracias a ustedes por el contacto.